Es momento de la predicación. Invitamos al pastor Juan Rodea para pasar. Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Todavía un poco dormidos? Ok, qué gusto verlos, hermanos. Algunos de ustedes todavía no los conozco, pero la gran mayoría sí. Y me da mucho gusto volverlos a ver, hermanos. Primeramente, quiero compartirles un saludo que les envía mi esposa Perla, a aquellos que estuvieron orando por ella, por la cuestión de su salud. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, y les mando toda su gratitud, ¿verdad? Y también, pues aquella vez que fui invitado para poder predicar aquí con ustedes, fue el día que la dieron de alta, hermanos, entonces, pues una disculpa de que esa vez no pude estar, pero aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios el día de hoy. Así que es un gozo poder volverles a ver. Queridos hermanos, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo número 4. Este mensaje que voy a compartirles le he puesto por nombre: es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por Samaria. Juan capítulo número 4. Manténlo abierto ahí. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar en torno a este maravilloso pasaje. Dice la palabra de Dios, si gustas leerlo conmigo, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Vamos a seguir viendo más adelante este pasaje, pero fíjate qué pasaje tan tremendo. Seguramente esta historia la han escuchado la mayoría de ustedes, la historia de la mujer samaritana con Jesús, ¿verdad? Hermanos, el contexto actual de esta iglesia, la Iglesia Bautista Casa de Oración, entiendo que es una iglesia en este momento sin un pastor, ¿verdad? Y hermanos, reflexionando en torno a su contexto, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué puedo compartirle a una iglesia que no tiene pastor en este momento? Y hermanos, yo recordaba, le platicaba ahorita a nuestro hermano Chava, que yo recordaba que hace un tiempo también nosotros nos quedamos sin pastor en Jesús Pan de Vida, ¿sí? Entonces entendemos lo que se siente no tener pastor, ¿verdad? Hay momentos, seguramente te sientes identificado con esto, pero hay momentos pues que te sientes como a la expectativa, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿a quién será el que ponga el Señor como nuestro pastor, ¿no? Hay momentos en los que hay incluso también cierta esperanza, ¿no? Donde tú dices, bueno, a lo mejor el nuevo pastor va a ser un pastor que va a traer mucha edificación a su iglesia y va a ser de mucha bendición, ¿no? Y hay esperanza, hay momentos donde uno se siente con ánimo, ¿no? De decir, bueno, ¿y quién será? Y ahí estamos orando por el nuevo pastor, ¿cierto? Pero también es muy cierto, hermanos, que llega a haber momentos de desánimo, ¿sí? Y a nosotros nos pasó también muchas veces, ¿no? Había momentos en los que decíamos, pues no llega, ¿no? Y ya nosotros necesitamos de un pastor y no lo hay. Entonces, hay desánimo, hermanos, a veces en el equipo de trabajo mismo de la iglesia no se coordinan del todo al 100%, ¿no? Se requiere de la guía de alguien que el Señor haya colocado como el pastor para
pues homologar todo, ¿no? Para poner todo en orden. Y hermanos, hay esos momentos que son incómodos, que son momentos de duda, hermanos, momentos donde hay poco crecimiento también. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos enseña que el Señor en cada iglesia local, Él desea que haya un pastor, ¿sí? Pero a veces, hermanos, no depende de la iglesia, ¿no? Sino que a veces necesitamos esperar el tiempo del Señor para un siervo adecuado para esta iglesia local. Platicaba igualmente con mi hermano Chava que cada iglesia local es como, digamos así, como un terreno, como el terreno en diferentes zonas, ¿no? El terreno aquí hay vegetación, ¿verdad? Pero hay vegetación muy seca. Si tú te vas a otros lugares, hay vegetación muy verde. Si tú te vas a lugares donde no hay vegetación, es desértico, ¿verdad? Y crece cada tipo de planta en cada terreno diferente. Y no es malo, hermanos, que cada iglesia local tenga su propio crecimiento, su propio estilo, por así decirlo, sus propias formas de hacer las cosas. Eso es bueno. Y a Dios le gusta la diversidad, hermanos. Entonces, ¿cuál será el pastor que Dios va a traer a esta hermosa iglesia bautista Casa de Oración, ¿no? Que está creciendo como una hierba de campo especial, ¿verdad? ¿Qué tipo de pastor necesita Dios para esa iglesia? Bueno, hermanos, en este estira y afloja, ¿verdad? Entre que nos sentimos animados y luego de repente desanimados y luego que nos coordinamos muy padre y que tenemos actividades como iglesia y salió adelante todo muy bien y de repente otras no salieron tan bien y como que te baja el ánimo. En este estira y afloja, hermanos, puede la iglesia perder la visión de lo que el Señor le encomendó hacer, ¿cierto? Porque podemos estar ocupados en esto del pastor y de repente dejar a un lado lo que el Señor nos ha encomendado. Bueno, hermanos, le voy a pedir, ponga la siguiente, por favor. Miren, hermanos, dos promesas que quiero traerte el día de hoy aquí. Aparta tu Biblia en Juan y mira lo que dice la palabra en Jeremías 3:15. Quien quiera buscarlo, porque creo que en pantalla no lo va a poder ver muy claro. Jeremías 3:15. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 3:15. ¿Qué dice, hermanos? Leámoslo juntos. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacenten con ciencia y con inteligencia. Es una promesa del Señor. O sea, hermanos, el Señor lo ha prometido. Tendrán un pastor, sí. Y un pastor que lo hará con ciencia y con inteligencia, ¿verdad? Es una promesa de Dios. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Y también dice Efesios capítulo 4, acompáñame ahí. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Efesios 4, el 11 al 12, hablando de los dones espirituales que da Dios a cada iglesia. Dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, otra promesa, hermanos, el Señor da dones espirituales a su iglesia para que dentro de ellos haya una diversidad enorme de dones, pero dentro de esos también hay estos cuatro, que son pastores, que son evangelistas, que son misioneros y que son predicadores. En esta iglesia seguro ya identificaron cuáles son los predicadores, ¿verdad? A ver, levante su mano o digan, ¿quiénes son los predicadores que le ha levantado el Señor aquí en esta iglesia? Díganme algún nombre que tenga el don para predicar. ¿Quién? Héctor, muy bien. ¿Quién más, hermanos? Emilio, ¿quién más? Bueno, ya los identificaron, ¿verdad? Ya se están animando, muy bien. Ahora, ¿a quién han identificado como evangelista dentro de esta iglesia? Carmen, ¿quién más? Charito, ¿quién más? Bueno, debe haber otros, ¿no? Bueno, miren, ya están tirándole ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿han identificado algún misionero dentro de esta iglesia? Charito. ¿Quién más aparte de Charito?
Emilio, ¿quién más, hermanos? Ana Paula. Ahí va la pregunta, ¿han identificado algún pastor dentro de la iglesia? Emilio. Bueno, Emilio tiene las 4, ¿de qué se trata esto? Ok, hermanos, pues miren, hermanos, Dios dota a su iglesia de lo que necesita, ¿sí? Por eso les traigo estas 2 promesas. Dios dota a su iglesia de lo que necesita. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo mientras? Pues en lugar de angustiarse por eso, y que cuándo va a llegar, y que qué va a suceder, y quién será, la iglesia más bien tiene que estar vigilante, tiene que estar observante. Pero miren, hermanos, la iglesia tiene que estar enfocada en lo que el Señor nos mandó a hacer. Ponemos la siguiente, por favor, hermano. Aquí tenemos una serie de versículos, no sé si se alcanzan a ver, Mateo 28, 19 al 20. ¿Alguien sabe de qué nos habla este versículo? Mateo 28, 19 al 20. La gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Es lo que el Señor nos mandó a hacer a la iglesia, a toda la iglesia, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, no solo a los diáconos, a toda la iglesia. El Señor le manda a hacer discípulos. Y estos, bueno, aquí puse una lista de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿y cuál sigue? Hechos, ¿no? Y en todos estos, hermanos, Hechos 1:8 faltó ahí, pero en todos estos versículos encuentras la gran comisión, la encomienda del Señor, la misión que el Señor le dejó a su iglesia. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo en lo que esperamos un pastor, en lo que esperamos quizás que Emilio sea el que levanta al Señor como un pastor o algún otro? No sabemos. ¿Qué debemos estar haciendo mientras, hermanos? La misión de Dios, la comisión de Dios. Aunque necesitemos pasar por momentos, lugares y situaciones como iglesia indeseables muchas veces, momentos incómodos, momentos que incluso romperán nuestros paradigmas. Oremos al Señor. Padre amado, en esta hermosa tarde, Señor, vengo a tus pies delante de ti, agradecido porque me das la bendición de poder estar una vez más con mis hermanos de tu iglesia, casa de oración, Señor. Gracias, Padre, porque tú los has sostenido, Señor. Desde el momento que llegué y observé este enorme edificio, Señor, yo pude ver en ello, Señor, tu gran misericordia para con mis hermanos, Señor. Un lugar que les has dado para poder reunirse, capacitarse, afilarse, Señor, para realizar la obra que nos has encomendado, Señor. Muchas gracias, Padre, porque así como este edificio, Señor, tú sigues edificando el corazón de mis hermanos, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida en el día de hoy a través de tu palabra, que uses a tu siervo, Señor, un siervo inútil, Señor, pero que en tus manos, Señor, puede transmitir este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este mensaje, como decía, se llama, ¿se acuerda usted? Es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué hablamos sobre los pastores y misioneros y todo esto? Porque, hermanos, hay momentos en los que la iglesia entra en situaciones incómodas, ¿verdad? Hay momentos en los que la iglesia pasa por lugares que no quisiera pasar, por momentos, por personas, por situaciones que no quisiéramos estar por ahí, pero es la realidad. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque he vencido al mundo. Y hay veces que tenemos que pasar por aflicciones o por situaciones difíciles. Juan capítulo número 4, que es nuestro pasaje de estudio, vamos a ver a través de este pasaje, hermanos, este encuentro que tiene Jesús con una mujer en Samaria. Vamos a aprender muchas cosas sobre cómo llevar nuestro ministerio, qué debemos hacer como iglesia en lo que estamos en la espera de un pastor. Vamos al versículo 1, hermanos, dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hasta ahí vamos a poner pausa. Bien, hermanos, miren,
Este primer punto de este mensaje, si estás tomando nota, se llama así: un ministerio enfocado. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos a un pastor? Vamos a mantener un ministerio enfocado. ¿Enfocado en qué? En la misión de Dios. Por eso lo recordamos. Bueno, hermanos, el Señor Jesús en este ejemplo, aquí en Juan 4, 1 al 3, nos muestra que Él está enfocado en una misión. El Señor Jesús vino al mundo con una misión. ¿Cuál es esa misión, hermanos? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué? A salvarnos, ¿verdad? Bueno, casi siempre decimos eso, pero ¿a qué más vino Jesús, hermanos? Es cierto, vino a salvarnos, pero ¿a qué más vino? Vino a mostrarnos cómo es Dios verdaderamente, a través de su persona, ¿verdad? Y vino también a enseñarnos mucho sobre el reino de los cielos, ¿sí o no? El Señor Jesús vino a enseñar. Y ahorita vamos a ver su ministerio de enseñanza, hermanos. El Señor vino a mostrarnos también quién es Dios. Estaba tan enfocado Jesús en cumplir su misión, hermanos, que míralo, aquí anda caminando, ¿verdad? Lo leemos aquí en Juan 4:1 y dice que Jesús estaba en Jerusalén y entonces había gente que le quería hacer daño, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Los fariseos. Los fariseos se habían enterado de que Jesús estaba creciendo en su ministerio. Y Jesús entonces, ¿qué hizo, hermanos? En el versículo número 3, salió de Judea. Ok, Jesús estaba enfocado, hermanos. En lugar de quedarse Jesús a exponerse a la persecución ahí en Judea, ¿qué hizo Jesús? Se salió. ¿Será que Jesús le tenía miedo a los judíos, hermanos? ¿Jesús le tenía miedo a los fariseos? Por supuesto que no. Él es el creador del universo, ¿no? Pero hermanos, Él se sale de ahí porque Él está tan enfocado en la misión que Dios le encomienda que no se engancha con la persecución, ¿sí? Miren, hermanos, Jesús no cayó en la tentación del diablo. Eso lo pudo haber desenfocado. Jesús no cayó en la tentación de que lo quisieran hacer rey, ¿te acuerdas? Lo querían hacer rey y Jesús no aceptó eso. Jesús no cayó en la tentación de acelerar la persecución y prefirió salir de Judea, porque todavía no era el tiempo. ¿No dice acaso el Evangelio de Juan constantemente, y aún no era el tiempo, y aún no era el tiempo, y aún no era el tiempo? Y cuando llega el tiempo dice, ahora era el tiempo. Hermanos, Jesús estaba enfocado. Jesús tenía un ministerio prudente, hermanos. No buscó tentar a Dios, sino que fue inteligente y cuidadoso en su ministerio. Aquí nos viene esta pregunta que tenemos que hacernos como iglesia. ¿Cómo está cumpliendo la misión de Dios la Iglesia Bautista Casa de Oración? No me lo respondan, pero hay que responderlo dentro de uno mismo, ¿sí? ¿Cómo están cumpliendo la misión? ¿De manera estratégica? ¿Cuidadosamente? ¿Aún sin pastor? ¿Siguen adelante enfocados en lo que el Señor, que es el pastor de pastores, les pidió hacer, hermanos? Hay que responder esas preguntas, allá adentro en su mente, ¿sí? Vamos a la siguiente parte. Versículo 4, dice después, hermanos, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Pasar por Samaria. Ponemos la siguiente, por favor, hermano. No sé si alcanzan a ver, pero aquí hay un mapa, hermanos, aquí hay un mapa de Palestina, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Aquí, más o menos, en esta zona, hermanos, en esta zona de aquí está Judea, toda esta zona de aquí abajo, y luego toda esta zona de en medio es la zona de Samaria. Sí se alcanza a ver un poquito el tono, ¿verdad? Cambio de color. Y luego aquí arriba está Galilea. Miren, Jesús estaba en Judea, hermanos, y Él tenía que pasar a Galilea, pero pasaba algo muy interesante. La gente que vivía en Samaria era odiada por los judíos y ellos también odiaban a los judíos. Ahora, ¿por qué los odiaban, hermanos? ¿Alguien sabe por qué? Porque aquí dice en la Escritura que no se caían bien, ¿eh? Es más, te voy a decir cómo los odiaban tanto, que te imaginas cuántos kilómetros había para recorrer de abajo hacia arriba. O sea, era un buen de distancia. La forma más práctica y fácil de llegar, pues es en línea recta, ¿cierto? Te vas en línea recta y llegas más rápido.
Pero los judíos preferían, hermanos, muchas veces rodear. Aquí vemos la ruta tradicional y la ruta de Jesús. La ruta tradicional, vamos a pensar que es desde aquí de Judea. La ruta, aquí está, la ruta tradicional es esta, hermanos. Miren, todo lo que rodeaban para no llegar a cruzar por Samaria. Todo lo de alrededor, toda esta rayita. Y la ruta de Jesús, cuando quiere pasar para allá, es esta, hermanos, en línea recta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Usted sabe por qué? A ver, ¿por qué, hermanos? ¿Mandé? No. Los samaritanos se habían mezclado con los asirios en el norte, ¿verdad? Entonces, esto viene imagínate, desde el tiempo de David, y luego del rey David, y luego viene Salomón. Y te acuerdas que Salomón gobernó y todo, pero después de Salomón hubo una partición del reino del norte con el reino del sur. Y en esa partición, hermanos, es cuando justamente queda Judea abajo y todos los demás quedan arriba, en el reino del norte. Y justo ahí en ese momento histórico es cuando los del norte se mezclan con otras culturas y empiezan a llevar a cabo prácticas pues aberrantes delante de Dios, porque por ahí adoran a otros becerros, por ahí los que no eran consagrados para ser sacerdotes se ponen como sacerdotes ahí a hacerlo, ¿verdad? Y hacen una serie de cosas que los judíos odiaron a los samaritanos, y por supuesto que con el rencor los samaritanos odiaron a los judíos por cómo se trataban. No se decían menos de perro, o sea, ellos decían, eres un perro, así, te odio. Entonces, hermanos, fíjense cómo Jesús, en ese contexto, hermanos, en un contexto de odio tradicional, Jesús pasa por en medio de Samaria. Imagínate el momento en el que Jesús le dice a sus discípulos, quiero que pienses en los 12 que lo acompañaban, ¿no? Y que Jesús les tuvo que decir, agarren sus cosas, vámonos. ¿A dónde vamos, Señor? Vamos a Galilea. Ah, vamos. Señor, pero no es por ahí, es por acá, la ruta tradicional. No, vamos a ir por Samaria. Vamos a atravesar por Samaria. ¿Te acuerdas de aquel momento en el que Jesús, en otra historia, te acuerdas que Jesús le dice a sus discípulos, suban a la barca, yo los veo del otro lado? ¿Quién fue el que les dijo que subieran a la barca? Jesús. Y cuando estaban en la barca, ¿te acuerdas qué ocurrió? La tempestad. Y se vinieron las olas y se vino el viento y había miedo, porque estaban en un lugar donde ellos decían, quisiéramos que estuviera con nosotros Jesús, ¿por qué no subió a la barca, no? Pero Jesús estaba desde la montaña viéndolos, nunca los dejó. Hermanos, ¿cómo se han de haber sentido los discípulos de Jesús cuando Jesús les dijo, vamos a Galilea, pero vamos a cruzar por en medio de Samaria? ¡Wow! A veces el Señor, hermanos, nos permite pasar por situaciones donde son rotos nuestros paradigmas, donde rompe nuestras tradiciones, nuestras formas de hacer las cosas. Muchas veces el Señor nos permite pasar así, ¿sí? Nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedos, con dudas. ¿Qué va a pasar? Un grupo de judíos pasando por en medio de Samaria, nos van a apedrear. Pero, hermanos, ¿qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús. Mira lo que dice aquí. Entonces, versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Todo lo leemos ahí y decimos, vino pues, pero no entendemos a veces todo el contexto para llegar a ese punto, ¿no? Ahí estaban con él, ahí estaban sus discípulos, obedientemente, a lo mejor no tan de acuerdo, pero estaban obedientemente con él. Y dice después, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí en el pozo. Era la hora sexta. Hermanos, hay un costo por seguir a Jesús, ¿sí? El ministerio de amor de Jesús lo llevaba a hacer estas cosas.
Porque tú te preguntas, primero, ¿por qué vino Jesús? Por amor. No hay otra explicación, hermanos. Y entender el amor de Cristo para nosotros es inconcebible, hermanos. Pero lo que nos queda muy claro es que es por amor, porque Él no necesitaba venir, pero Él vino al mundo por amor. Y por amor el Señor tuvo que sufrir muchas cosas. Primero humillarse a ser, si siendo Dios, humillarse a ser hombre. Eso es una gran muestra de amor. Pero luego, hermanos, en su ministerio, cuando Él andaba predicando el Evangelio, porque la palabra dice, ¿a poco no?, que Él iba a las ciudades a predicar el Evangelio. Pero eso tenía un costo. Y el costo era que el Señor tenía que andar cansado muchas veces del camino. Esta no fue la única vez que estaba cansado del camino. El Señor Jesús caminaba por todos lados. Él no tenía un carro, un burrito o algo propio, ¿verdad? Él andaba a pie, porque esa era la forma en que la gente común andaba en ese entonces. Y hermanos, hay un costo por seguir a Jesús. Pasaba hambres, pasaba sed, calores. Imagínese, hermano, aquí dice que era como la hora sexta ahí en Sicar. Hermanos, el mediodía, en el Medio Oriente, hermanos, ¿cómo se ha de sentir el calor? Espeluznante, ¿no? Pero así andaban. Ese era el costo que tenían que pagar para llevar el mensaje del Evangelio a otros lugares. Entonces sí, hermanos, hay un costo por seguir a Jesús. Ponemos la siguiente, por favor. El costo, hermanos, es alto. Mire lo que dice ahí. Obtener la salvación de parte de Cristo es gratis. No nos cuesta nada, es por gracia. Pero seguirlo y servirlo, ¿qué nos cuesta? Nos lo cuesta todo, hermanos. Todo. Si nosotros, ustedes como iglesia, casa de oración, desean de verdad seguir a Jesús por donde lo lleve, va a tener un costo, hermanos. Y el costo es alto, hermanos, porque lo cuesta todo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y así es, hermanos. Esta primera parte entonces se llamó un ministerio enfocado, porque para mantener un ministerio enfocado va a haber un costo. Y el costo puede ser muy alto, pero hay que enfocarse, ¿ok? Siguiente punto, hermanos. Formando puentes sólidos de comunicación. Esta parte me encanta, hermanos, porque cuando pienso en un puente, cuando piensa usted en un puente, ¿para qué sirve un puente? A ver, me encantará escuchar la voz de los jóvenes. A ver, jóvenes, ¿para qué? Para cruzarlo. ¿Qué hace un puente? ¿Cuál es la tarea principal? Hay 2 puntos, ¿no? ¿Y qué hace? Conecta. Un puente conecta 2 puntos. Un puente une, ¿verdad? Porque, vamos a darle a la siguiente, por favor, hermanos. Porque, hermanos, el puente sirve para conectar, porque entre una persona y otra persona puede haber un abismo completo, ¿sí? Ahí vemos en la foto, ¿verdad?, un puente muy bonito que conecta 2 partes de tierra, ¿no? Para poder cruzar ese río se requiere de un puente, no lo puedes hacer de otra manera, ¿sí? Necesitamos puentes de comunicación efectivo con la gente. Y Jesús, hermanos, eso es lo que hizo. Jesús hacía puentes con la gente. Ahora sí, cuando tú formas el puente, entonces tú puedes usar ese puente para llevar cosas, para trasladar cosas. Pero necesitas primero edificar un puente. Y hermanos, los puentes están hechos de diversos materiales, ¿verdad? Hay puentes que son de madera, hay puentes que son de puras piedras, hay puentes muy sólidos de concreto, con la mejor tecnología. Pero a lo largo de la historia podemos ver que hay puentes que se han derrumbado, porque no estaban hechos con los mejores materiales o los materiales adecuados o la tecnología adecuada. Pero también hay puentes que han durado por siglos. Estaba viendo yo una foto de un puente en Grecia, que es el puente más antiguo del mundo, hermanos. Está hecho de piedra. Pero imagínate, para durar tantos siglos, todavía de pie. El Señor Jesús nos enseña a hacer eso, hermanos. Puentes de comunicación. Acuérdese, vamos a mantener un ministerio enfocado
en lo que el Señor provee de un pastor. Mientras, hay que hacer la misión de Dios. ¿Cómo la vamos a hacer? Primer punto, haciendo puentes de comunicación efectivos. ¿Sí? Así como lo ve ahí en la foto, hay un abismo entre las dos áreas de tierra. Así puede haber un abismo entre tú y otra persona. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque aunque vivamos en la misma ciudad, muchas veces venimos de contextos muy diferentes. ¿Alguien quiere mencionar de dónde proviene? ¿De dónde es originario? ¿Quién es originario de aquí? ¿Aquí es Capuluac todavía? ¿Quién es de Capuluac? Aquí, levante su mano. Casi todos, pero no todos. A ver, los que no la levantaron, ¿de dónde vienen? Ixtlahuaca, ¿por acá dijeron? Santiago, de Santiago. ¿De dónde más? ¿Quién es el más lejano? De Monterrey. ¿Qué hace hasta acá? Pues hasta acá lo trajo el Señor, ¿eh? Era necesario pasar por Capuluac. Oh, fíjense, ¿qué? Pero no sé si han notado, ¿verdad? Pero de los diferentes lugares que venimos, pues bueno, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, sí hay una diferencia en cuestión de la cosmovisión que traemos. Aunque vivamos en la misma cuadra, somos diferentes. Y eso forma un abismo muchas veces entre las personas. Ahora, hablemos de temperamento. ¿Se saben los 4 temperamentos que se supone que existen? ¿Se los conocen? Temperamento colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Yo soy melancólico. Bueno, creo que casi todos los músicos somos melancólicos. Hermanos, no es malo, ninguno de los temperamentos son malos. Todos son buenos porque Dios los creó. Pero tienen sus ventajas y sus desventajas, todos. Y hay gente que tiene combinaditos de a 2 o más, ¿no? Pero bueno, hermanos, aún en temperamento somos tan diferentes. Porque un melancólico, ponlo con un sanguíneo, y pueden hacer una muy bonita amistad, pero habrá cosas en las que se puedan sentir heridos, ¿no? Por ejemplo, los melancólicos que yo conozco, porque yo soy melancólico, conozco más, hermanos, pues de repente somos medio sentidos, ¿no? Nos tomamos muy a pecho las cosas que nos dicen y de repente nos llega así, ¡pum!, al corazón. Pero tú díselo a un sanguíneo y un sanguíneo no le interesa, ¿no? Puedes estarlo criticando y él está feliz de la vida, ¿no? Pero díselo a un colérico y ¿qué va a pasar? Se va a enojar. Somos tan diferentes, hermanos. Y entre cada persona puede haber un abismo, ¿sí? Maneras de pensar, experiencias, vivencias. Entonces, ¿qué hacemos para llegar al corazón de la persona? Puentes de comunicación. Mira la manera tan hermosa que hace Jesús para hacer puentes de comunicación. Te lo voy a leer y a ver si identificas el puente. Versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuál es el puente que usó Jesús con esta mujer? Es decir, el puente es lo que va a conectar en ese momento a la persona contigo. ¿Qué fue lo que usó Jesús para conectar con esa mujer? ¿Cómo? A ver, un poquito más fuerte. El agua.
Ahora sí que así de simple como el agua. Fíjate, el puente tan poderoso, pero tan simple, el agua. ¿Qué usó Jesús? Una cosa tan corriente y tan común para formar un puente con la otra persona. O sea, piensa en el contexto. Están en el Medio Oriente a la media hora del día, a mediodía, con un calorón de aquellos. La mujer llega ¿a qué? A sacar agua del pozo. Jesús está parado ¿en dónde? En un pozo de agua, y todo apunta a que el puente es el agua. Entonces Jesús hábilmente, hermanos, le dice, dame de beber. Empieza Jesús a formar ese puente por medio de un elemento tan común, pero que tenían ellos en común. ¿Ok? Entonces, cuando tú le compartas el evangelio o discipules a alguien, yo te animo a que hagas puentes de comunicación. No te la avientes así a gritar a ver quién te oye. Mira, ponemos la siguiente, por favor, hermano. Mira esto, mira esto. Aquí tenemos barreras de comunicación, ¿verdad? Como lo decíamos, somos tan diferentes que puede haber muchas barreras de comunicación. Y cuando nosotros como iglesia queremos hacer la misión de Dios, y muchas veces lo queremos hacer de la forma como nos enseñaron, la forma tradicional, por así decirlo, muchas veces pasa esto. Como no hacemos puentes, como hay un abismo entre mi corazón y el corazón de la otra persona, pues yo le estoy gritando el evangelio, ¿verdad? Y puede que la otra persona diga, yo no quiero escuchar eso. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Nos ha pasado que de repente, pues lo tratamos de compartir con todo el corazón el evangelio, pero a la única forma que sabemos hacerlo. Y entonces, hay veces, a mí me ha tocado escuchar, yo creo que en esta iglesia no pasa, pero a mí me ha tocado escuchar hermanos y hermanas que les dicen a la gente, tú eres un pecador, deberías arrepentirte porque te vas a ir al infierno. Espérate, ¿y dónde está el puente? O sea, llegó así con la espada desenvainada a decirle la verdad, sí, cierto, pero nunca formó un puente con esa persona. ¿Y qué es lo que hace esa gente normalmente? Desde un inicio se tapa los oídos y dice, sí, te escucho por respeto, pero yo no quiero saber nada de eso. Hermanos, si nosotros aprendemos de Jesús cómo hacer su misión, vamos a romper esas barreras de comunicación a través de un puente de comunicación efectivo. ¿Qué puede ser el puente? Cualquier cosa, hermanos. Puede ser tu nombre, puede ser el lugar de donde vienes, puede ser el contexto en el que estás, algo que pueda conectarte con el corazón de esa persona. Puede ser una situación. Vamos a pensar en un ejemplo. Digamos que por alguna razón tú le vas a compartir a gente que está en un hospital. Aquí te va un tip, por ejemplo, el puente puede ser, si tú has tenido familiares en un hospital, puedes formar fácilmente un puente diciéndole, yo también tengo un familiar en un hospital, o he tenido familiares en el hospital, o yo también he estado hospitalizado. Y eso conecta el corazón de una persona con la otra, porque a partir de ahí te va a escuchar con mayor atención. Mira, hace un tiempo, cuando antes del COVID, iba a las carreras atléticas en la ciudad de Toluca con un hermano que corríamos, pero corríamos con un propósito. Al fin nos vestíamos de corredores, claro que entrenábamos, íbamos de tenis, hermanos, como corredores, ¿no? Nuestro número y todo. Corríamos los 5, 10, 15 kilómetros y acabando de correr nos acercábamos con los corredores y les decíamos, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? No, pues bien. ¿Cuántos corrió? No, pues 10 kilómetros. Ay, ¿cómo se sintió? No, me sentí así. Y empezamos a platicar de la carrera. ¿El puente cuál es? La carrera, el deporte. Y luego, hermanos, ese puente lo transformábamos a una realidad espiritual. Por ejemplo, a algunos les decía, no, pues gracias a Dios que nos da la salud para poderlo hacer. Porque mucha gente, aunque quisiera correr, no puede, porque no tiene salud. Y pues el cuerpo es frágil, ¿sí o no? Me decían, sí, la verdad es que sí. ¿Usted sabe qué pasa después de la muerte? Y ahí empezábamos a transformar el puente, que es algo tan común de la carrera, en una realidad espiritual. La realidad espiritual es que todos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar después de la muerte?
Y de ahí nos agarrábamos compartiéndoles el Evangelio, hermanos. Qué importante es hacer puentes de comunicación. Jesús estableció el puente del agua con esta mujer. Muy bien. Finalmente, con este asunto de los puentes, hermanos, es muy importante, hermanos, porque así no vamos a estarles gritando el Evangelio o forzando a que lo tomen de una forma que no lo entienden, sino que cuando la gente nos veía ahí de corredores, nos aceptaba. ¿Qué hubiera pasado si, para empezar, yo no soy mucho de usar trajes, si se dan cuenta, ¿verdad? Soy un poquito más pandroso. Pero, hermanos, ¿qué hubiera pasado si yo llego de traje ahí, en ese ambiente, con zapatitos boleaditos y todo, y llego con una Biblia de aquellas grandotas, ¿no? De esas que se vea que es la Biblia, y llego y les digo, buenos días, quiero compartirles el mensaje de salvación a todos ustedes? ¿Qué hubieran hecho, hermanos? Se hubieran tapado los oídos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando llegamos vestidos de corredores? Corrimos también, sudados, y entonces nos conectamos a través de un puente de comunicación. Es lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, ¿sí? Él estableció puentes. Ya que llegó al puente, hermanos, que era el agua, si te das cuenta, ves a la mujer como que entendía, pero literal, ¿no? O sea, como que no lo entendía lo que Jesús le quería decir. Y Jesús la volvía a regresar otra vez a la realidad espiritual. ¿Qué era lo que Jesús le quería comunicar a esta mujer? ¿Qué le quería decir con todo esto, Jesús? Porque él establece el puente, ¿no? Que es el agua, pero él no le quería hablar de agua. O sea, ¿Jesús de qué le quería hablar? Mira el versículo número 14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que Jesús le quería comunicar a la mujer era vida eterna. El Evangelio, hermanos, el Evangelio. Porque solo a través de Jesús hay vida eterna, creyendo en Él. Entonces, tuvo que establecer un puente, pero ya que estableció el puente del agua, entonces ya la tenía ahí, ya conectó su corazón. Ahora el Señor no desaprovecha y apunta al Evangelio. Mira lo que dice el versículo número 16. Con esto vamos terminando. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Hermanos, esto ya no tiene nada que ver con el agua. Ya Jesús está hablando muy directo. Ya estableció el puente. Ahora no hay tiempo que perder. Si ya está el puente establecido, ahora, como dijo nuestra hermanita, el puente sirve para llevar cosas, para trasladar. ¿Qué está trasladando Jesús? El Evangelio. Ponemos la siguiente, por favor, hermano. Jesús va a trasladar el mensaje, más adelantito, perdón, me atrasé. Aquí está. Va a trasladar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Una vez que estableces el puente con alguien, ahora viene el Evangelio. Jesús le dice, llama a tu marido. Ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Bien has dicho, Jesús, dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínate, puede ser que entre los samaritanos, puede ser que entre los vecinos supieran la historia de esta mujer, pero es imposible que Jesús, siendo judío, supiera todo lo que esta mujer, toda la vida de esta mujer. Entonces para ella es impactante, porque dice, o sea, para empezar, ni le hablan a los samaritanos. ¿Cómo se enteró de mi vida? Pues porque Jesús lo sabe todo, ¿sí? Pero Jesús usa eso para poder comunicarle la verdad del Evangelio. No tengo marido, dice. Entonces por eso ella responde y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ella empieza a ver que Jesús no es cualquier persona, no es cualquier judío, sino que Jesús es un profeta de Dios. ¿Y sí era profeta, hermanos? ¿Jesús era profeta? Pues sí, porque Él trae la palabra de Dios, ¿sí? Era parte de su ministerio. Él es
el gran profeta, ¿sí? Y luego, hermanos, dice, aprovechó ella y quiso sacar una dudita que traía, ¿no? Y dice, pues ya que estamos aquí con un profeta, de una vez le pregunto. Y le dice, a ver, nuestros padres adoraron en este monte. Bueno, vamos a poner el ejemplo. Este montecito de aquí, ¿cómo se llama? Es el volcán, ¿verdad? Es un volcán, ¿no? ¿Un volcán muerto? Quilotzin. Sí, creo que es un volcán muerto este de aquí. Vamos a poner, como por ejemplo diría, nuestros padres adoraron en el Quilotzin. Ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar en el templo de aquí de casa de oración, ¿no? Un ejemplo, nada más. ¿Dónde es donde se tiene que adorar? Entonces Jesús le aclara la duda y le dice, mira, no es ni en el Quilotzin, ni es en el templo de los de casa de oración, porque Dios ya no va a estar ahí, porque ahora se tiene que adorar en espíritu y verdad, porque así es como Dios quiere que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Jesús le está revelando una gran verdad y está aclarando su duda, pero sin salirse, sin desviarse del propósito que es compartirle el Evangelio. Ahorita vas a ver cómo cierra de manera magistral el Señor. Entonces ella tenía esa dudita y dice, bueno, ya me lo respondiste, pero versículo número 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. O sea, como diciéndole, ok, no quedo tan convencida con tu explicación, tiene sentido, pero mira, el Mesías no se va a equivocar, Él nos va a aclarar todo esto, todas las dudas que tengamos. ¿Y qué crees que le responde el Señor? Jesús le dijo, ayúdame a leerlo, dice, yo soy el que habla contigo. Wow, hermanos, yo leo eso y se me pone la piel chinita. El Señor Jesús literalmente le está diciendo, yo soy el Mesías, literalmente. Para aquellos que dicen, es que Jesús nunca aceptó ser el Mesías, aquí lo está aceptando. Nunca lo dijo abiertamente en los foros donde no era necesario decirlo, pero con ella era necesario decirlo. Y Él está diciendo, pues yo soy el Mesías. O sea, ¿crees en mí? Básicamente, ¿crees en mí? El que habla contigo, Él es. Y entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es apuntar a Cristo, ¿sí? Voy a hacer una recapitulación de todo, ¿sí? Miren, no hay pastor en este momento en esta iglesia, pero no hay de qué preocuparse, porque ya vimos que Dios promete que va a dar pastor, ¿sí? ¿En qué tienen que estar enfocados ahorita? En la misión, un ministerio enfocado. No se preocupen por lo del pastor, No le decimos a nuestros jóvenes cuando son jóvenes en edad casadera y no tienen esposa o esposo, no han encontrado su media naranja, ¿qué les decimos? No te preocupes, el Señor tiene para ti a la indicada, ¿sí o no? Y les decimos, descansa en el Señor, ¿a poco no? Les decimos, no, tú tranquilo, descansa en el Señor y mientras sirves al Señor, va a aparecer, Dios te lo va a poner, ¿sí? Tú enfócate en servir al Señor. Lo mismo les digo a ustedes, hermanos. Ustedes enfóquense en servir al Señor, en un ministerio enfocado. Ahora, ¿cómo hacemos ese ministerio enfocado? El Señor nos da pauta. Ya que no tienen ustedes pastor, pero sí tienen a la palabra de Dios. Y el Señor, el pastor de pastores, nos enseña que hacer puentes de comunicación efectivo es un gran inicio. Es un gran inicio, hermanos. Imagínense si toda la iglesia, casa de oración, cada miembro, no solo los diáconos, no solo los evangelistas, todos los miembros, incluyendo a los jóvenes y a los niños, imagínense si cada miembro hiciera puentes de comunicación efectivos con la gente allá afuera. ¿Cómo se esparciría la semilla del evangelio, hermanos? Sería una cosa impresionante, ¿sí? Y se puede hacer, están a tiempo. Entonces, hay que hacer puentes de comunicación y siempre hay que apuntar a Jesús, ¿ok? Porque, hermanos, podemos hacer puentes de comunicación y podemos empezar a transmitir el evangelio, pero podemos quedarnos cortos. Ha pasado, ¿no? Que ya tienes el puente,
y de repente dices, ¿y ahora cómo le comparto el Evangelio? Cuéntale una historia bíblica, algo que se relacione con su contexto, y verás cómo llega esa semilla a su corazón. Y ahí, hermanos, una vez que esto suceda, estaremos nosotros siendo obedientes al Señor, ¿verdad? Tendremos un ministerio enfocado. Finalmente, hermanos, estemos dispuestos a pagar el precio de seguir a Cristo por donde Él nos lleve. Es necesario pasar por Samaria. Es necesario pasar por este tiempo, iglesia, casa de oración, donde no hay un pastor. Es necesario. Pero es incómodo, rompe nuestros paradigmas, pero nos va a ayudar también a tener una visión, a conocer una perspectiva de Dios que no podríamos conocer de otra manera. A nosotros nos pasó cuando no teníamos pastor. Y luego al Señor, en su gracia y en su manera tan inexplicable de hacer las cosas, me levantó a mí como pastor. ¿Pueden creer eso? De entre la iglesia. Y dices, ¿qué? Señor, a mí. Pero a Él le plació, hermanos. Y ahorita llevo ahí como 10 años pastoreando la iglesia. Pero es que el Señor trabaja así, hermanos. Cuando la iglesia se mantiene enfocada en hacer discípulos, el Señor provee de lo que Él tiene que proveer. Amén. Ánimo, hermanos. Ánimo, y hay que enfocarse en lo que nos ha mandado el Señor. ¿Ok? Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta hermosa iglesia, Señor. Tu iglesia bautista, casa de oración. Gracias por cada miembro, Señor, de tu iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por tu misericordia que has derramado sobre ella, Señor. Gracias, Señor bendito, porque todo lo que has hecho, Señor, lo has hecho con propósitos eternos, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú esta mañana tú les estás diciendo, yo estoy contigo, no te he olvidado. Señor, a través de tu palabra tú nos muestras que nunca nos dejarás. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. De esa forma, Señor, te pido que tú sigas obrando en el corazón de tu iglesia, Señor. Que tú les des esa tranquilidad de saber que tú los sigues vigilando, como lo dijimos en esa historia desde la montaña. Tú no los has dejado. Ellos están en la tribulación ahorita, pero tú no los has dejado de vista, Señor. Estás con ellos. Te pido encarecidamente, amado Dios, que tú proveas de un varón justo, un varón que te ame, un varón humilde, un varón, Señor, que ame a tu iglesia también, Señor. Ese varón no sabemos de dónde lo estás levantando, no sabemos quién va a ser, pero sí sabemos que tú estás trabajando, porque tú no paras de trabajar, Señor, porque tú cumples tus promesas, y cuando dices que tendremos pastores, Señor. Así que, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pronto proveas a esta amada iglesia de ese varón que será su pastor, Señor. Y que mientras en lo que eso sucede, tu iglesia se siga preparando, tu iglesia se siga esforzando en el ministerio que le has encomendado, que es hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Que nada rompa, Señor, esa visión, que nada rompa y distraiga de esa misión, Señor. Te lo pido, por favor, en el poderoso nombre de Jesús, y bendigo a todo el liderazgo de este lugar, Señor, en tu nombre. Te pido que les des fuerza, que les des ánimo, y, Señor, que tu Espíritu Santo los ayude a coordinarse, a ponerse de acuerdo en las cosas que tienen que hacer, Señor. Que haya paz en esta iglesia, que haya ánimo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Un gusto poderles haber saludado.